Noctámbulos y noctámbulas, espero que estén teniendo una excelente noche. Nuevamente los saluda su amigo Siniestro y estamos en una nueva emisión de Cuéntame tus miedos. Los relatos de esta semana apuesto que a más de uno de ustedes les van a gustar. Recuerden que estamos siempre pendientes a todos sus comentarios y los agradecemos mucho. No olviden seguir mandándonos sus relatos a cualquiera de nuestras redes sociales o si lo prefieren al correo de cuéntametumiedo@gmail.com. Sin más que decir, comenzamos con los relatos del día de hoy. Los dejo con Sombra. Antes de empezar, queremos agradecer a los amigos de El Portal del Miedo, ya que de ahí tomamos estas narraciones, al igual a todos los autores que participan en este portal, y les invitamos para que vayan a visitarlos, ya que encontrarán muchas cosas muy interesantes. Ahora sí, empecemos. La serpiente de Alicante. Este relato me lo contó mi abuela cuando yo era niño. La verdad, me dio mucho miedo, porque mi abuela para mí es símbolo de verdad y de sabiduría. Le creo profundamente. Dice que cuando era niña, vivió en Montemorelos, Nuevo León. Había muchas comunidades pequeñas, en las cuales en esos tiempos se escuchaban relatos muy perturbadores. Ella vivía con sus papás, mis bisabuelos, en un pequeño rancho donde tenían sus siembras para cuidarlas durante las noches, porque siempre pasaban cosas extrañas. Cerca del rancho pasaba el río, y a un costado del río vivía una amiga de mi bisabuela. Ella era una joven de escasos 17 o 18 años, recién casada. La chica estaba embarazada, era muy amable y muy activa. Trabajaba haciendo tortillas para después venderlas. A veces mi bisabuela la visitaba para ayudarla mientras conversaban. Pasado el tiempo, nació el bebé de la muchacha. Era un varón muy fuerte por tanta leche que consumía. Como al mes, mi bisabuela y mi abuela fueron por tortillas con la muchacha, pero al tocar la puerta, nadie les abría. Solo escuchaban el llanto del bebé. Mi bisabuela, preocupada, se asomó por la puerta y vio a la muchacha dormida con el bebé llorando junto a ella. La despertaron y ella, profundamente agotada, se levantó de la cama y se puso a trabajar. «¿Qué te pasó, muchacha?», le preguntó mi bisabuela. Y ella respondió: «No sé, el niño me cansa mucho cuando come». Así pasaron los días y la muchacha se veía cada vez más cansada y demacrada. Pero el mayor problema era que el bebé se había puesto muy delgadito. Parecía como si estuviera enfermo y no paraba de llorar. El esposo de ella cada vez se preocupaba más, así que decidió no ir a trabajar por un día para quedarse atendiendo a su esposa y al bebé. En la mañana se levantó desde temprano para darle de comer a los animales. Mientras estaba afuera, escuchó al bebé, que estaba comenzando a llorar, y al mismo tiempo la voz de su esposa, que le decía para calmarlo: «Ya, ya». Después hubo un silencio, y el señor siguió trabajando. Pasó un pequeño rato, cuando de pronto escuchó caer una jarra de agua que tenían al borde de la cama, y fue a ver, pero al llegar, lo que encontró lo dejó perplejo. Contó el señor que había una serpiente de Alicante, muy gorda, enrollada en la cama. La pitón le chupaba la leche a su esposa mientras dormía, como sedada por su veneno. Pero lo más aterrador era que la punta de su cola se encontraba dentro de la boca del bebé, como si evitara que llorara. Él, aterrado por ver la espeluznante escena, tomó un machete y la serpiente volteó a verlo con una expresión de susto e intentó huir, pero dicen que estaba tan gorda que no se podía ni mover, así que el hombre acabó con ella de una sola vez. Luego la aventó hacia afuera echándole aceite y leña para después prenderle fuego. Al día siguiente, mi bisabuela llegó, como de costumbre, y se encontró con el esposo de la muchacha. Le contó lo sucedido, y cuando le enseñó las cenizas a mi bisabuela, encontraron huesos que parecían de una persona. Dijeron que la víbora, en realidad, había sido un nahual. Mi abuela siempre lo creyó, porque dice que por ese río siempre han vivido criaturas extrañas, sin buenas intenciones. Mi alma a cambio de una vida mejor. Hola, tengo 22 años, y esto que les voy a relatar me sucedió hace como un año. Todo comenzó cuando las cosas
me comenzaron a salir mal. Me iba mal en el trabajo, en mi vida personal, en mis planes, así que un día mientras mi novio y yo estábamos juntos, en la desesperación y cansancio, se me hizo fácil hacer un comentario. Le dije a mi novio: estoy harta de que todo me salga mal. Siempre trabajo mucho y nunca tengo dinero. Le voy a vender mi alma al diablo para que las cosas comiencen a salir bien. Él de inmediato me dijo que no dijera esas cosas, que no estaba bien, que estaba loca, y yo me reía por el comentario que había hecho. Unos días después, de la nada, las cosas comenzaron a mejorar. Me iba bien, pero no como yo quería. Mi novio y yo nuevamente estábamos juntos y le platiqué que las cosas estaban mejorando. Pero yo, para molestarlo, volví a sacar el comentario: le voy a cambiar mi alma al diablo, por eso que tanto quiero, para que me vaya mejor. Él volteó a ver con una cara de molesto y me dijo: ¿otra vez lo mismo? Un día de estos te vas a venir asustando por decir esas cosas. Recuerdo que solo sonreí y lo seguí molestando diciéndole: ¿por qué no? No me importaría si gozo mi vida como yo quiero. Se me hizo fácil decirlo, pero no sabía que estaba cometiendo un grave error. Esa noche, cuando me fui a dormir, soñé que iba caminando en la calle, en una noche llena de neblina. Recuerdo que la calle topó con un edificio y yo entré ahí. El edificio era muy grande, parecía castillo abandonado, pero al entrar, la apariencia me daba escalofríos. Parecía un manicomio. Mientras avanzaba, caminando por los pasillos, veía todo tipo de personas, unas en silla de ruedas, con camisas de fuerza y de aspecto escalofriante, otras encerradas. Los guardias tenían los párpados rojos e hinchados. Estaban parados y solo me veían caminar sin decirme nada. Comencé a escuchar todo tipo de voces, gritos, lamentos, muchas de ellas en otros idiomas, pero alcancé a escuchar una, en especial, que me decía: «Aún te puedes salvar, pide perdón». Al escuchar esa voz, me detuve en medio del pasillo y volteé a ver hacia atrás mío para regresar, pero uno de los guardias se me acercó y me dijo: «Sigue avanzando, pronto lo conocerás y será lo mejor de tu vida». Y seguí caminando. Al llegar al fondo, me topé con un salón muy grande. Era hermoso el lugar, muy elegante. La ropa que llevaba cambió siendo más elegante también. En medio del salón había un comedor larguísimo, con una gran cena, y mucha gente sentada comiendo. Eran muchas personas sonriéndome cuando entré, y también había música. Parecía que se trataba de una importante cena. Al final del salón había un trono dorado que llamó mi atención. Al observar bien, había un hombre sentado en él. Era un hombre guapo, pero lo extraño fue que en cuanto lo vi, sentí los vellos de mi cuerpo enchinarse y muchos escalofríos. Era un miedo inexplicable de la nada. El elegante hombre me sonreía, pero tenía una mirada penetrante que me veía sin parpadear, y entonces me preguntó: «¿Y bien, qué es eso que tanto quieres? Te he escuchado llamarme y te traje hasta mi casa. Ahora dime, ¿qué quieres? Y te lo daré». Recuerdo que en mis sueños sentía que me faltaba el aire y comencé a temblar y a llorar. «No, por favor, no quiero. Estoy bien como estoy», le decía yo con la voz entrecortada. Al decir esto, el hombre comenzó a poner una cara seria y empezó a transformarse en algo diabólico. Del miedo, me hinqué y comencé a rezar, pero no podía. Las palabras las olvidaba del miedo, mientras que las personas que estaban en el comedor comenzaron a gritarme: «¡Cállate!», aventándome comida que se transformaba en bichos. Desesperada, me los quitaba de encima y todos esperaban parados frente a mí, haciendo un círculo. Lloraba y gritaba, pero parecía que nadie me escuchaba. Fue entonces que desperté. Estaba muy alterada y empapada de sudor. Aún podía sentir escalofríos y un terrible miedo. Desde ese día comenzaron a pasarme cosas extrañas, como por ejemplo, escuchaba que me chiflaban desde la esquina de mi recámara. Me prendían las luces, se oían pasos por toda la casa, y lo más feo fue cuando a veces sentía como si me respiraban cerca del oído. Vivía sola. Le tuve que decir a mi novio que se quedara unos días conmigo, del terror que sentía. Un día, mientras dormíamos, mi novio despertó muy alterado, diciéndome que le habían jalado las cobijas, pero al voltearme a ver, se quedó en shock
Decía que una sombra estaba detrás de mí, a un lado de mi cama. Nos dio tanto miedo que esa noche salimos de mi casa para irnos a quedar en la suya. Le contamos a su mamá todo, incluso lo de mi sueño, y me dijo que estaba muy mal lo que había hecho. Así que fue a bendecir mi casa, y después llevamos a un padre. Me dijo que hiciera muchas oraciones, y las hice. Después de esto, volví a soñar que intentaba abrir la puerta de la entrada de mi casa, pero no podía, ya que la puerta estaba muy pesada. En eso, 2 personas que sostenían una caja se me acercaron, y uno de ellos me dijo: ¿no estás contenta contigo? ¿Todavía no estás lista para hablar con él? Pero te va a esperar si cambias de opinión. Estiró sus brazos para darme la caja que llevaba, y yo la tomé. Al abrirla desperté, y fue la última vez que me pasaron ese tipo de cosas. El bebé de mi amiga. En muchas familias suele pasar el terrible suceso de que se muere uno de los hijos antes de nacer, y una de esas familias fue la de mi amiga. Cuando esto sucedió, yo no tenía más de 10 años. Vivíamos en una casa algo pequeña, pero muy pintoresca, y mi amiga era mi vecina. Su casa era mucho más grande que la mía. Tenía grandes columnas y plantas colgando de sus paredes. Todos sabíamos que su mamá estaba embarazada y que esperaba el tercer hijo. Todos estábamos muy emocionados por ver al nuevo bebé que llegaría a la colonia. Pero entonces, un horrible suceso pasó. La mamá cayó sin razón alguna por las escaleras, y aunque no se lastimó tanto, tuvo un aborto espontáneo. Ese día todos estábamos tristes, en especial mi amiga. Se fue a quedar conmigo, pero no hablaba ni reía. No hacía nada más que estar acostada viendo la pared. Pasó eso, y esa noche recuerdo que mi amiga me dijo: soñé a mi hermano, él está bien, pero quiere estar con nosotros, quiere estar con nuestra familia. Yo pensé que solo era como algo que imaginó para sentirse mejor, pero no era así. Pasaron como 2 meses, y un día en la casa de mi amiga, yo estaba jugando con sus muñecas. Ella me dejó ahí sola, ya que había escuchado antes rumores de que algunos vecinos habían visto o escuchado a un bebé, pero pensé que eran suposiciones. Mientras yo estaba jugando muy a gusto con las muñecas, de pronto escuché que alguien empezó a llamar a mi amiga. Repetía y repetía su nombre. Pensé que era su hermano menor, que por esa época tendría unos 5 años, pero se escuchaba una voz de alguien más pequeño. Así que salí a ver, y vi la sombra de un niño pasar. Vi una pequeña sombra moverse de una recámara a otra, y me dio mucho miedo. Así que iba a ir hacia abajo para decirle a mi amiga, pero cuando volteé, ella ya estaba ahí, y pasmada me preguntó: ¿tú también lo viste, cierto? Y solo asentí. Luego su mamá llegó conmigo y me platicó que no era la primera vez que pasaba algo así, que todas las personas del aseo que habían trabajado recientemente habían renunciado porque veían a un niño correr, o se caían de las mismas escaleras sin razón alguna. Incluso una maestra de mi escuela fue a darle una tutoría a mi amiga y no volvió a regresar, diciendo que fue porque escuchaba cómo llamaban a mi amiga y no veía a nadie. Con el paso del tiempo, decidieron cambiarse de casa y hacer una nueva vida, pero este niño planeaba cosas diferentes, ya que el fantasma lo siguió a donde sea que fueran. Incluso en un momento de sus vidas, la familia de mi amiga se mudó a otro país, pero el alma de su hermano lo siguió hasta allá. Siempre lo seguía. Siempre que llegaban a una nueva casa, él se manifestaba, y en las noches comenzaba a lloriquear o a hablar. La cosa más inquietante es que conforme el tiempo pasaba, el niño parecía crecer, pues su voz se iba haciendo más grave, y la sombra que veían era más alta. Yo no he hablado con mi amiga últimamente, pero la última vez que la vi, me contó que aún llegaba su hermano. A veces juegan con él, e incluso lo sacan a pasear. Algo muy extraño es que en su antigua casa de 2 pisos ponían rampas, y en la que ahora viven es de un solo piso. Eso para evitar riesgos, pues el niño siempre empujaba a alguien. Mi amiga sufrió 2 fracturas, y su familia también sufrió accidentes, así que tuvieron que quitar las escaleras. No sé qué tipo de fantasma o ente sea este, pero crece y nunca los deja.
Nachito jugó conmigo. Esta historia comienza en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco. Para que puedan entender, les contaré quién es, o más bien, quién fue Nachito. Este niño está en el Panteón de Belén, un cementerio que tiene más de 100 años, en donde hay muchas historias y leyendas de terror. Una de ellas es la del niño Nachito. La leyenda cuenta que cuando el niño nació, lloraba mucho. Los padres no sabían qué tenía, así que lo llevaron al pediatra. Pero cuando estaban ahí, les dijo que el pequeño no tenía nada, así que regresaron a su casa. Lo raro era que aquel niño solo lloraba por las noches, como si algo lo atormentara. Entonces su madre decidió dejar la luz prendida, hasta que su pequeño pudiera conciliar el sueño. Ella notó que, en efecto, era la oscuridad lo que el niño tanto temía, así que desde aquel día dejaba velas encendidas toda la noche. Al cumplir 1 año, hubo mucho viento, por lo que apagó la luz del cuarto de Nachito. A la mañana siguiente, el niño estaba sin vida. Su madre no podía creerlo. Abrazaba fuerte aquel cuerpecito inerte, y la autopsia reveló que había fallecido por un infarto. Lo enterraron en el Panteón de Belén, pero al siguiente día, cuando el vigilante dio su rondín de rutina, observó que el cajón de aquel niño estaba fuera de la tumba, con una mano al exterior. El señor, muy asustado, lo enterró nuevamente y no dijo nada. Así pasaron 5 días seguidos, sucediendo el mismo evento aterrador. Él creyó que era una broma de muy mal gusto, pero era tan recurrente el hecho que decidió hablar con los padres del fallecido. Su madre rompió en llanto al enterarse y le contó cómo había fallecido su pequeño. Así que decidieron dejar el cajón fuera de su tumba, para que el niño siempre tuviera luz. Desde aquel día, Nachito pudo descansar en paz. A principios de enero del 2006, mi hermano pequeño, Gustavo, de 6 años, lloraba y decía que su pancita le dolía y que ya no podía aguantar más, por lo que inmediatamente mi mamá lo llevó al antiguo Hospital Civil. Le dijeron que lo tenían que operar porque su apéndice se había reventado. Mi mamá estaba muy asustada y llorando, y mi hermanito le daba ánimos diciéndole que no se preocupara porque todo saldría bien. También le dijo que él tenía un amiguito a un lado que le decía que él lo cuidaría. Cuando mi hermanito dijo eso, mi padre pensó que hablaba de algún niño de los que también estaban internados. Lo operaron el 5 de enero y gracias a Dios todo salió bien. Es común que en ese hospital lleven juguetes a los niños enfermos el Día de Reyes, así que Gus tenía muchos, y mi mamá dice que se la pasaba platicando y jugando solo, pero no le daba mucha importancia. Lo dieron de alta el día 7 y llegó a la casa muy bien. Él nos contó que conoció a un niño llamado Nachito, que jugaba con él y que platicaban todo el tiempo. Nosotros no sabíamos quién era Nachito, así que no le prestamos importancia. Así pasó el tiempo y mi hermano se recuperó muy pronto, pero no dejaba de hablar de su amiguito. Nos decía que él le había prometido visitarlo para llevarle un chocolate, que era lo que más le gustaba, pero que en el hospital casi nadie le daba. Por eso mi hermano le dijo que cuando saliera le llevaría uno, pero él ya no regresó al hospital. El 14 de febrero de ese mismo año, yo tuve un accidente y también estuve en ese mismo hospital. Solo duré 3 días. Mi mamá y mi hermano fueron por mí. Pasamos exactamente por el Panteón de Belén y tenía a mi hermano de la mano. Este se detuvo justo enfrente de la puerta. Apuntó a una tumba y dijo: yo con esa pelota jugaba. Esa pelota es de mi amigo Nachito. Yo me quedé helada. Sentía que la piel se me erizaba cuando vi que decía que la tumba pertenecía a Ignacio Altamirano. El vigilante escuchó a mi hermano y le preguntó: ¿ese niño con el que jugabas tenía el pantalón y camisa blanca de manta? Mi hermano respondió: sí, y andaba sin zapatos, agregó. El vigilante dijo: sí, es Nachito, y nos dejó pasar. Increíble, pero cuando Gus dijo: Nachito, ven, te traje tu chocolate, un reguilete comenzó a dar vueltas sin parar. Pero lo más extraño es que no había nada de aire. El señor dijo: Nachito te está diciendo gracias. Se acercaron a darle su chocolate y a despedirse. Cuando estábamos saliendo de ahí, a mi mamá le jalaron del pantalón y se veía cómo la tela se estiraba.
El Señor dijo: Nachito, ya te cumplieron, no seas travieso y deja que se vayan. Cuando salimos nos comentó él que Nachito siempre se iba a la torre de especialidades a buscar niños con quien jugar, y mi hermano fue uno de ellos. Han pasado 10 años y mi hermano cuenta que en sueños Nachito le habla y le dice: ¿quieres jugar conmigo? Yo quiero un chocolatito. Charlie, Charlie. Hay muchas versiones sobre quién es Charlie Charlie, el espíritu del juego prohibido. Sin embargo, hay 3 historias que son las más conocidas. La primera dice que es el alma de un niño que se arrebató la vida. La segunda cuenta que es un niño que murió en un accidente de coche. Y la tercera dice que es un demonio mexicano. Para empezar a jugar Charlie Charlie, necesitas una hoja de papel. En ella vas a rayar 2 líneas en medio, una línea de manera horizontal y la otra de manera vertical, dividiendo la página en 4 cuadrantes iguales. Luego, escribirás la palabra sí en el primer y último cuadrante y la palabra no en el segundo y tercer cuadrante. Para terminar el pequeño tablero, colocarás 2 lápices sobre las líneas, uno encima del otro. Una vez que estás preparado, realizas la primera pregunta: Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Una vez que el lápiz superior apunte hacia el sí, el juego ha comenzado y podrás realizar las preguntas que tú quieras. Esta historia me sucedió hace tiempo. Cuando llegué a vivir a la casa de mi abuelita, mi prima también vivía ahí, así que de vez en cuando me dormía junto a ella en su cuarto. En ese entonces estaba de moda el juego de Charlie Charlie. No era muy creyente a ese juego, ni en ese tipo de cosas, pero tampoco me burlaba. Recuerdo que ya estando en la universidad, nos reunimos varios amigos y decidimos jugarlo para comprobar si era cierto. Uno de mis compañeros no quería hacerlo, ya que él practicaba la santería y decía que era muy peligroso porque abrías portales a entidades obscuras. Nos decía que no debíamos hacerlo, pero ingenuamente no le hicimos caso. Al momento de jugar, hubo contestación. Para serle sincera, me sorprendió, pues nunca imaginé que fuese cierto. Esa tarde, cuando llegué a la casa, le platiqué a mi prima lo que había sucedido. Hasta le mostré un video donde se veía perfectamente el movimiento del lápiz cuando hacían alguna pregunta. En la noche, nos pusimos de acuerdo mi prima y yo para jugar. Cuando se acercó la noche, comenzamos la sesión en el cuarto y también obtuvimos respuesta. Sé que fue algo infantil de mi parte, pero lo hecho está. Y después de ahí, las cosas comenzaron a tornarse oscuras. Después de unos días, mi prima y yo nos encontrábamos solas en la casa. Mientras platicábamos sobre algunas cosas en su cuarto, de pronto escuchamos como si alguien hubiera entrado a la casa. No le tomamos importancia, ya que pensamos que se trataba de mi abuelita. Después de pasar un rato, se nos hizo extraño no escucharla hablar o hablarnos a nosotras mismas. Así que nos quedamos en silencio mientras le hablábamos para ver si respondía, pero nadie contestaba. Nos asustamos tanto que pensamos que alguien más se había metido a la casa, por lo que con miedo decidimos ir a investigar. Al salir del cuarto juntas, vimos en las escaleras, por una rendija, la sombra de un hombre de negro subirlas. Nos fuimos corriendo hacia el cuarto, cerrando con llave. Entramos en pánico, pensando que era un ladrón que se había metido en la casa. Mi prima tomó su celular e inmediatamente llorando, le habló a mi tía para decirle lo que estaba sucediendo. Gracias a Dios, mi tía, quien vivía cerca, llegó con un vecino en menos de 5 minutos a la casa, soltando a los perros para que atacaran al supuesto ladrón. El problema, y lo más escalofriante, es que no había ningún ladrón. No había nadie más, solo mi prima y yo. Los perros comenzaron a ladrar horrible hacia las escaleras y salimos de la casa aterradas con mi tía. Desde ahí, mi prima y yo sabíamos que algo malo habíamos hecho al jugar ese horrible juego, pero no quisimos decir nada para evitar regaños. Comencé a tener horribles pesadillas desde esa noche. A veces despertaba en las madrugadas y veía sombras como si pasaran rápidamente. En una ocasión, me había parado en la noche para ir por un poco de agua a la cocina. Al llegar a mi cuarto, me senté en una esquina de la cama para tomarla, cuando de pronto sentí claramente que alguien me tomó muy fuerte del pie. Salí corriendo hacia el cuarto de mi prima,
aterrada, contándole lo sucedido. Ella también estaba asustada al verme, y nos quedamos acostadas en su cama, tapándonos con las sábanas hasta la cabeza, llorando de miedo. De pronto, comenzamos a escuchar sonidos en la cocina, como de movimiento de trastes y golpes fuertes. Sabíamos que no era mi abuelita, pues ella no acostumbraba a hacer eso en las madrugadas. Pasamos una terrible noche sin poder dormir, hasta que a la mañana siguiente, al despertarnos, mi abuelita se quejó del horrible desastre que habíamos dejado en la cocina esa noche, por lo que mi prima y yo tuvimos que contarle todo, llorando desesperadas y aterradas. Después de eso, mi abuelita y mi tía decidieron llevar a la casa a una médium, la cual nos regañó terrible por haber jugado a esas cosas. Decía que eso era muy peligroso si no lo sabíamos hacer. En fin, al ella revisar la casa, nos dijo que habían 2 espíritus, uno bueno, que solo le gustaba estar ahí, y otro, al que le molestaba mucho nuestra presencia, y recalcó que tuviéramos mucho cuidado de ese espíritu, porque estaba muy enojado. Tuvo que hacer algunas oraciones para intentar sacarlos, y las cosas se tranquilizaron un poco, pero aún siguen ahí, ya que seguimos escuchando ruidos extraños en la casa. A veces regamos agua bendita en la casa, y es cuando se calman un poco las cosas, pero sabemos que ahí siguen. Solo le pido a Dios que no pase nada malo. Y bueno, comunidad, espero que este video haya sido de su total agrado. Muchas gracias por seguirnos en esta plataforma, como también en TikTok. A todos los noctámbulos que siempre nos dejan sus comentarios, les agradecemos todo su apoyo al canal. Muy pronto nos estaremos viendo en vivo y podremos platicar con todos ustedes. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo, así como dejarnos su like y un comentario diciéndonos qué les pareció, ya que esto nos ayuda mucho para seguir creciendo en el canal. Sin más que decir, hasta aquí llega la emisión del día de hoy. Espero que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.